Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy sí que vamos a ver si ChatGPT me deja sin trabajo. Ojalá. No sé por qué, por algún motivo, pero casi todos los informáticos, al menos con los que yo he tratado, cuando le dices, la inteligencia artificial podrá hacer tu trabajo. Ojalá es una respuesta bastante habitual. Bueno, vamos a ello. Vamos a explicar primero las reglas del juego como siempre, luego cómo lo he hecho y luego el resultado explicándolo un poco. Primero, intento hacer un vídeo para la gente que no es programadora o que no sabe muchísimo de programación. Entonces, no voy a entrar en detalles técnicos. Segundo, no me voy a fijar en si el código compila o no compila. De hecho, generar este código con todos los problemas que tiene ChatGPT que se cuelga de vez en cuando por el exceso de uso es un tostón. No he logrado generar el proyecto entero. Tampoco voy a entrar en detalles porque lo que yo voy a ver es si es útil para un programador. No voy a intentar que una persona que no sepa nada de informática ni de programación haga un programa con esto porque viendo el nivel que tiene no creo que pueda. Entonces yo lo que voy a hacer es más o menos explicar cómo he logrado medio hacer un proyecto bien en ChatGPT. De hecho, la gente que está acostumbrada a programar con proyectos verá que se parece mucho a cómo trabajas con un programador de verdad. Y bueno, vamos a ir paso a paso intentando explicar las cosas, ¿vale? Si los que sepáis de programación veréis algún error y alguna cosa del que no hablo, bueno, esto es para gente que no sepa programar. Vale, vamos a empezar un poco a explicar rápidamente cuál es la idea. La idea es, pues, crear una aplicación, un gestor de tareas organizado por proyectos en la que haya un usuario, un proyecto, el proyecto tiene tareas y las tareas a su vez pueden tener subtareas. Genial, es algo muy simple. Pero en lugar de decir, ChatGPT, hazme un programa que gestione tareas, que te lo hace como tú quieres, va a intentar tener control del código que te genere. Vamos a generar un código que puedas usar para luego en una aplicación profesional. Entonces, vamos por partes cómo lo estructuramos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasarle una descripción del proyecto. Esta descripción la pondré en mi blog, tendréis el enlace abajo en la descripción del vídeo. Y básicamente le dejas claro primero la nomenclatura que vas a usar, ¿vale? Pues mira, a los objetos, a los elementos, le vamos a llamar entidades. Luego, una entidad va a tener campos. Le pones el nombre de cada campo, le indicas entre paréntesis qué valores tiene. Esto tendría que hacer como un booleano. Ponerle la relación me ha funcionado perfectamente. Entonces le pongo la relación que tiene, no le indico a qué otra tabla, él ya es capaz de deducirlas. ¿Veis? Hay una tabla proyectos y una entidad proyectos. Pues una entidad proyecto pues ya sabe lo que tiene que hacer, que es que hay una relación. Para que se programación quiere decir que esto relaciona las tablas. O sea, si yo tengo una tabla en base de datos, una tabla en base de datos donde guardo yo datos con todos los proyectos y obviamente un usuario es dueño de varios proyectos, pues un usuario tendrá que tener una relación a esos proyectos. En este caso, NaN significa que múltiples usuarios pueden tener múltiples proyectos. O sea, un proyecto puede tener varios dueños y un dueño, un usuario, puede tener múltiples proyectos. Ya está, no es más complicado. Lo mismo con los foreign keys. Foreign keys indica que, por ejemplo, si yo tengo una tarea que tiene una tarea padre, pues le indico que ese campo es un foreign key, que quiere decir que, bueno, hace referencia a otra tarea, que es la tarea padre. Ya está, que hace referencia a otro elemento. Esos son eh, enlaces entre elementos. Le indico las operaciones que va a tener que va a tener cada una de esas entidades. Esto no ha funcionado muy bien, tampoco pasa nada porque por defecto él crea un group, es decir, un controlador, cuatro operaciones. Y luego le puedes ir diciendo que modifique ese código para añadir nuevas, quitar. Es decir que no es que no las pille, porque por ejemplo, lo de buscar por fecha de creación la ha cogido. Simplemente es que hay veces que no se olvida de alguna o añade una que no le has puesto aquí. Sobre todo si es una de las típicas del club, pues bueno, yo qué sé. No quieres que haya eliminar, pues él coge y a piñón te pone eliminar. Tampoco es problemático. O sea, si a mí como programador me dan un proyecto y el único problema que tiene es que tengo que quitar operaciones o pedirle que añada alguna, tampoco es algo muy grave. Le indico la tecnología del proyecto para que sepa qué lenguajes usar. Bueno, tampoco hace falta esto aquí porque realmente hay que insistirle mucho en cada paso lo que tiene que hacer.
¿Por qué? Pues porque muchas veces le dices que haga una cosa y se pone a hacerlo en el lenguaje que mejor le viene. Si se le indico aquí, por lo general obedece, pero a veces no se pierde y o sí que usa Java, pero se olvida que está usando Spring. Entonces lo mejor es insistirle. Otra cosa muy importante, como os he dicho aquí usa la nomenclatura. Machacón con esto. Si le vas a pedirle que te genere el controlador de un proyecto, genera el controlador de la entidad proyecto. ¿Por qué? Porque a veces las palabras son polisémicas, es decir, en este caso tienen varios significados. Proyecto se puede referir a el, el elemento proyecto, la entidad proyecto, que aquí tenemos delante nuestro, o la entidad proyecto, o al proyecto entero. Y se vuelve un poco loco. Es normal, machacón, entidad proyecto, entidad tarea, y entonces lo entiende perfectamente. Después de pasarle la descripción de los datos, él lo que hace, bueno, también le paso las vistas y las validaciones. Las validaciones aquí no logro que me haga caso. Yo creo que esto no lo entiende. En cambio, si luego más adelante pides que te modifique un campo para que haga validaciones, lo hace. Y a veces esto te lo mete como validación. Esto que le pones aquí de, yo qué sé, pues por ejemplo, aquí hay un campo de prioridad en la tarea que puede tener un valor entre 1 y 5. Esto lo entiende perfectamente. Pero a veces me ponía restricciones y a veces no. Sobre todo en base de datos, a veces me lo creaba y me ponía algún tipo de restricción, otras no. Bueno, quiero decir, es útil y le puedes forzar a que la haga diciéndole, por favor, en este campo ponme esta restricción. Así que bueno, tampoco es importante, pero es... O sea, lo que hay que entender es que hay que tener esto, una estructura de datos con la entidad, los campos, operaciones, bla, bla, bla. Él aquí lo que hace es volver a repetir lo mismo con sus palabras, analizándolo. Yo generalmente lo paraba, pero si no lo paras te entiende mejor, porque, y luego veréis un ejemplo claro, sus respuestas influyen en lo que él hace. No sé exactamente cómo funciona eso, está claro que la conversación realimenta de alguna manera a ChatGPT, pero las respuestas de suyas también realimentan. O sea, no es como si fuera una entidad que va a responder tiene ya la respuesta pensada y te va a responder la misma respuesta desde donde estés y solo lo que tú le digas puede cambiar lo que él hace. Sus propias respuestas modifican las respuestas siguientes. Luego veréis un ejemplo muy claro de lo mismo. Bueno, vamos a empezar, que estoy saltando un rollo. Pues, ¿cómo empieza un proyecto? Un proyecto empieza pues pidiéndole los scripts para la base de datos que sea. Bueno, lo que crea más o menos está bien. Aquí se ha cortado, pero me da igual, ya digo que no me importa demasiado si funciona o no funciona el código, porque si genera un código suficientemente bueno, luego un programador que sepa del tema, arreglarlo le cuesta dos patadas. Entonces tampoco es grave. Hay que decir que eso es un proyecto muy sencillo. O sea, que luego los proyectos se complican mucho más, añaden muchas más capas, tienen más complejidad, tienes integraciones con otros elementos, que, que, que esto no es el trabajo de un programador, es el trabajo más básico que puede hacer un programador, ¿vale? Pero bueno, la tecnología que uso es una API REST con J2 con Spring sobre una base de datos MySQL y luego se lo consumo con Angular, ¿no? De JS y Angular, ¿vale? A los que no sepáis programación, todo esto está sonando como Harry Potter cuando lanza hechizos y bueno, más o menos lo mismo es, solo que mola menos. Vale, luego le pido que cree, una vez has creado la estructura de datos en la base de datos, le dices que cree las entidades. Bueno, pues las entidades las está creando más o menos bien. Aquí en este caso, en lugar de ponerme los getters y los setters, me ha dicho, pues nada, pon getters y setters, no se te olvide, y escríbelos tú. No sé por qué le ha dado. De hecho, hay librerías que te convierten los getters y los setters en notaciones. O sea que puede haber sustituido eso por notaciones, pero no. Tampoco pasa nada. Las clases me las hace bien. Los getters y los setters no son problemas. De hecho, muchos IDEs le dices que te los genere y te genera el getters y el setter, con lo cual ni siquiera tienes que programarlos tú. Tareas ha cortado, pero bueno, he visto que más o menos podéis ver que me hace las relaciones, many to one, many to many, que todo tiene sentido. Bueno, bien. Tampoco me he centrado mucho cómo me está haciendo los joins y demás, tenían buena pinta, me he ido por encima y ya está. O sea, y no he ido al detalle. Más o menos veo que lo que dice tiene sentido y si no es que le puedes pedir que lo cambie. Entonces le he dicho, bueno, pues ya que no me has creado los getters y setters son funciones get y set, así de sencillo. Lo que no puedes programar es que si yo tengo la variable nombre, además tengo que tener una función
que es una cosa a la que llamo para obtener el nombre, se llama getNombre y otra pasta de cero que se llama setNombre. Ya está, los que no sepáis programar, ya sabéis cómo funciona esto. ¿Veis? Me ha hecho un getNombre, setNombre, getID, setID. Esto, simplemente que me haga todo eso todo el rato. Tampoco era complicado, hay 100.000 ejemplos en internet. Normal que lo fuera a hacer, si no me preocuparía. Generalmente a veces da una explicación sobre lo que es cada método o qué es cada cosa. Aquí se ha cortado, así que he dicho que continúe. Bueno, para los que no sepáis programar, una aplicación se estructura en datos, servicios y controladores. Los datos y o persistencia son lo que se conecta a la base de datos. Los servicios son lo que está entre el controlador, que es lo que se comunica con, en este caso, la aplicación, la web, y el servicio está en medio. No voy a entrar en más detalle, es una explicación para gente que no sabe programar o que sabe muy poquito. Vale, le pido que me cree los servicios. Bueno, al principio me llama al repositorio de tarea con AutoWhile, esto es correcto, me crea unos cuantos métodos, algunos que le he pedido yo en la... Bueno, en este caso creo que me crea todos en tareas. En tareas, como veis aquí, le he listado las operaciones y le he dicho que buscar por fecha de creación, recuperar todas las tareas ordenadas por fecha de creación. Lo ha hecho el buscar y recupera todas. Y luego me va explicando un poco todo. Bueno, yo le dejo porque digo que estas cosas a él le vienen mejor a él que a mí. Yo ya entiendo cómo funciona esto, entiendo que si le pido algo más complicado, pues lo hará. Le he puesto a prueba y digo, bueno, pues créame una sección de error personalizada, es decir, gestiona todo de manera muy simple y vamos a que meterle un poquito de chicha. Por lo menos que si hay un error porque no encuentro una tarea con ese ID, pues que me mete una excepción personalizada. Se lo digo así, ¿eh? Crea una excepción de error personalizada para cuando no encuentras una tarea por ID. Veis que le estoy pidiendo cosas de manera muy humana. Sí bueno, aquí hubiese sido recomendable poner una entidad tarea, ¿vale? Hay que hacer machacón con esas cosas. Pero aparte de ser machacón, insistente, la verdad que el lenguaje humano lo pilla muy bien. Bueno, me crea la excepción. Bien, me dice qué método tengo que modificar para incluir la excepción. No lo hace del todo bien, aquí tendrá que haber indicado que se puede lanzar esa sección, pero bueno, eso es un error que el propio compilador te avisa. De hecho, si usas Eclipse, IntelliJ, alguna de estas cosas, no solo te avisa, sino que le das un botón y te lo soluciona a él. Entonces, pues, no son errores graves, son errores bueno. Esto no es una inteligencia pensada para programar, entiendo que hay otras como Codex que sí que están pensadas, pero yo debo decir que Codex lo he probado, lo estuve probando durante un periodo más o menos largo y para mí que no lo hacía tan bien, porque tú tienes que escribir lo que hacía cada clase, ¿no? Con esto me siento más como hablar con un becario. Con un becario que hay que explicar cosas mucho, muy concreto, pero bueno, lo compensa por la velocidad, porque es que genera esto instantáneo. Entonces, bueno, no es un programador muy hábil, pero desde luego lo que sí que tiene es que es muy rápido y muy obediente. Tú dices una cosa y te entiende. Y te ahorra buscar mucho en Stack Overflow. Para el que no sepa, Stack Overflow es una web donde todos los programadores buscamos. De hecho, si algún día quitan Stack Overflow, los programadores volveremos un 80% más tontos, porque nos, nos soluciona los problemas. Es donde vas a ver que alguien que tiene el mismo problema que tú y, y que le ha dicho a gente para resolverlo. No podéis imaginaros lo desesperante que es tener un problema y que no esté en Stack Overflow. Sientes por dentro que se te encoge el alma, se te muere un poquito el corazón. Es como, Dios mío, si nadie más ha tenido este problema, no lo va a resolver nadie. Tampoco es eso, pero a veces sí. Bueno, le pido que me cree una API REST. Esto, para los casos de programación, exige que haya una comunicación muy concreta con el exterior,
que él cumple, al menos, pues yo que sé, cumple con lo que tiene que ser una API REST, pues vale, el post para el add, aquí se ha roto, veis que me lo pone sin formato, pero bueno. Esto cuando se corta pasa muchísimo y ya hablan de que van a sacar la versión Pro y espero que en la versión Pro lo que hagan es que no se corte, si se corte lo retome mejor que aquí porque a veces fastidia. Bueno, va continuando. Esto lo hace correcto. Utate es un put. El delete es un delete. Bien, bueno, bien, lo ha hecho bien. De hecho, bueno, lanza aquí correctamente una excepción diciendo que no lo ha encontrado. Bueno, bien, el código está en 90% bien. Te va explicándolo por qué hace cada cosa. Guay. Ahora le voy a pedir lo mismo en Angular, solo que no le indico que... Ah, perdonar, un paso. Esto es cuando le pido que limpie las etiquetas HTML. Esto es complicado. Esto ya no es una cosa que puedas hacer con un método Java, ni es algo estándar. Entonces le digo, bueno, pues cuando me pases el objeto proyecto, quiero que de la descripción quites etiquetas HTML. Esto es muy habitual en aplicaciones web, pues porque si metes en un proyecto etiquetas HTML, en un proyecto, perdonar, en un texto, puede ser que te descojone la aplicación. Te la descuajeringa todo, se rompe. Entonces, pues bueno, le he pedido que simplemente me quite las etiquetas. Hay formas de evitarlo, pero esta es una. Simple, pero funciona bien. No sabía lo que era esto, lo tengo que mirar. Funciona. De hecho, tomo nota de esto porque me parece una solución muy buena. Ahora, esto necesita importar una librería que necesitas incorporar en tu proyecto y no se le ha olvidado. Entonces, esto es como, pues me pones, yo llamo a esto y mágicamente todo funciona. Lo de siempre, si eres un programador que sabes lo que haces, ves eso y ya sabes que tienes que buscar, pues de dónde es esa librería, importarla con el gestor que tengas, Maven o lo que tengas y ya está. Bien. Seguramente le puedas preguntar a él. Le puedes decir, oye, necesito importar la librería esta Josup está en Maven mismo, yo que sé, o en Ant, o lo que tengas. Bueno, va a ser una fiesta. Bueno, vamos a quedarnos con Maven. Y él lo gestionará. Vale, ¿qué más? Bueno, aquí modifica el código de add proyecto y de date proyecto, correcto, las dos, no creo en la trampa de modificar solamente una de las dos, cosa que a veces pasa, porque a los seres humanos se nos olvida que tienes que modificar las dos, y modificas la creación y se te olvida que tienes que modificar la actualización. De hecho, ayer mismo me pasó a mí eso, entonces no, no es algo poco habitual. Y bueno, lo ha hecho correctamente. Llama aquí, llama al método, limpia, guay. Correcto. Hay que decir que en un punto yo le he puesto que no se puedan crear proyectos con el nombre patata, ¿vale? El nombre del proyecto no puede estar en blanco ni contener la palabra patata. Y la verdad que yo aquí... otra cosa, me crea todos los objetos de base de datos, perdón que vuelva otra vez a base de datos, con not null, lo cual tampoco tiene por qué ser del todo correcto, porque hay veces que quieres dejar proyectos, o sea, quieres dejar campos a null. O sea, que no rellenarlos, porque en ese momento, en el momento que lo creas, pues igual no sabes cuál es el valor del campo. Bueno, tampoco cuesta mucho corregirlo. Pero tiene esa manía, ¿eh? Yo en todos los que he probado, tiene una manía de poner not null, no sé, que igual es una práctica, ahora me dirá alguien en los comentarios, pues es una práctica habitual que se tiene que hacer y es recomendable y lo ha hecho bien y el que lo haces mal eres tú por dejar campos que pueden ser null. Pues lo acepto. Vamos, si lo decís sabiendo lo que decís, no si lo decís porque lo he dicho ya ahora y decidís que toca trolearme. Vale, pero en ningún momento ha puesto ninguna restricción a que haya proyectos con el nombre patata. Es como, bueno, pues, así como lo de las búsquedas de tarea me ha puesto más búsquedas, lo de las restricciones de que no haya ninguna con el nombre patata, pues
No lo he hecho. Bueno, da igual, tampoco se lo he pedido, ¿vale? O sea, después le podría haber insistido, pero ya he probado con una. Como os he dicho, no quiero generar un proyecto completo, porque es que además con lo mal que va esto que se cuelga cada 2x3, no sé, me muero. Le cuesta menos con programador aún así, ¿eh? Pero la desesperación que crece dentro de mí no está pagada. Bueno, luego le he pedido que me cree código en TypeScript y Angular 12 para consumir la API REST. Le pido que solo me haga tareas. Bueno, me ha hecho esto aquí lo normal cuando usas Angular 12, bueno, Angular 12, cuando usas Angular y esto es que crees que uses RxJS es muy habitual y inyectes, bueno, que esto lo inyectes de una manera muy concreta, ¿vale? Porque ya si tengo que explicar qué es RxJS y cómo funciona la programación reactiva en no programadores, dejémoslo en que aquí no lo ha usado. Bueno, yo le he dejado y le he dicho que vaya creando pues los componentes, la vista, me he hecho la vista más simple del mundo, o sea, esto es un horror, esto es como me ha puesto un HTML que no se ha lucido mucho, quizás si le introdujera una descripción de las vistas, es algo que quiero hacer, verle cómo puedo introducir el concepto bueno, pues un HTML se tiene que tener esos elementos. Genérame una plantilla con esos elementos y úsala en los siguientes. Pero ya veis que aquí la idea no es decirle, hazme un proyecto entero, es ir diciéndole, bueno, pues me haces ahora mismo pues la entidad, luego me haces la persistencia, me haces el servicio, el controlador, ahora me haces el código de consumir, porque, como digo, esto se ve influenciado por lo que él mismo responde. ¿Y dónde lo vais a ver? Bueno, aquí sí que está usando para comunicarse, pues, lo que os he dicho antes de RxJS. De hecho, bueno, aquí lo incluye. Y claro, el problema aquí es que tendría que devolver algo para que se comunique con RxJS. ¿Vale? Entonces, os fijáis, aquí le pido el servicio y me lo devuelve así, ¿vale? En cambio, cuando aquí me usa el método subscribes, que indica, bueno, pues me estoy suscribiendo, espero que sí que la gente que programa Angular ahora mismo está pensando que parezco tonto, pero es que es muy difícil explicar esto, pensar que tienes que explicar a gente que no programa, ¿vale? No programa Angular. Bueno, la cuestión es que me ha vuelto, le he pedido que me vuelva a crear el servicio, puesto que el que tenía no me servía para las decisiones que le ha tomado aquí, y correctamente me ha vuelto a programar el servicio y lo ha hecho bien, ¿vale? Ahora he incluido pues esa comunicación con RxJS, de hecho me lo ha incluido aquí, perdona, aquí arriba, sin que yo le diga nada. Yo solo he dicho que me vuelva a escribir el, el, el servicio. Es decir, él ha visto que según iba desarrollando la aplicación, ha tenido que meter cambios que dejaban el servicio, pues el servicio que ha creado él no lo puede usar, y ha sido capaz de, cuando le he pedido, oye, pues ahora me voy a crear el servicio, regenerar el servicio teniendo en cuenta esos cambios. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pues significa que él es capaz de aprender de sus propias respuestas. Esto no quiere decir que esas respuestas pasen al modelo que hay detrás ni que afecten a ChatGPT. No. Pero la instancia, es decir, la conversación, donde hay una memoria temporal, donde va guardando todo lo que se ha hablado, es capaz de aprender de sus propias respuestas y modificar la siguiente respuesta. Aprende en esta instancia la conversación de lo que ha dicho y adapta sus respuestas a ello. Que, aviso, es más o menos como programa un ser humano. O sea, yo voy programando, voy tirando, empiezo por abajo, voy subiendo, subiendo, subiendo. Obviamente te haces un modelo en la cabeza, pero bueno, esos modelos luego llegan a la realidad y chocan con la realidad. Y tienes que hacer cambio. Entonces muchas veces te das cambio de que tienes que meter un cambio en una capa superior y eso te obliga a modificar una superior y vas a la, o sea, una inferior, perdonad.
y vas a la inferior y la modificas. Es lo que ha hecho él. Esto es correcto. ¿Cuál es el problema? Que si no hay un tío que sepa lo que está haciendo para pedirle que la vuelva a hacer, él no lo sabe. Tarea pendiente, ver si es capaz, si soy capaz de que él me sugiera cambios que no ha hecho en el código. Si lo logro, pues ya haré un vídeo sobre el tema. Ahora estoy haciendo un vídeo de cómo programar una aplicación más o menos complicada y además el método que yo he estado probando y he hecho un montón de pruebas hasta que he logrado que más o menos genere lo que yo quiero. Ahora ya aquí ha sido como vamos a presumir. Lúcete. Y le he dicho que me genere una vista para mostrar un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es un tipo de diagrama donde se muestran las tareas que va ordenado por fechas. Por eso está el método bueno, pues consígueme todas las tareas ordenadas por fecha. Tiene un poquito más porque hay relación entre tareas y demás, pero olvidémonos de eso por ahora. Entonces lo he hecho con cabeza y luego le he añadido una cosa que no le había pedido. Bueno, aquí, increíblemente, sí que me dice cómo instalar la librería, que me da dos opciones y me hace el código para las dos. Esto es muy simple, obviamente, pues bueno. No le he dicho que me haga un diagrama de Gantt muy complicado, le he dicho que me haga un diagrama de Gantt y él, pues, me hace un diagrama de Gantt. Ya está. Me instala una librería, le pasa esto y me dice cómo modificar mi código para que cumpla con este componente. Más o menos, bueno, vale, pues vale. Y bueno, hasta aquí. Ya sé que para los que no se puedes programar he intentado hacerlo lo más manejable posible, pero es un tostonazo de cuidado. Ventajas de esto, eh, la leche. O sea, me ha dejado sorprendido y desde luego creo que aquí para que programe bien es más cuestión de saber cómo hablarle, de saber cómo hay que pasarle los datos que de capacidad de ChatGPT. A ver, no creo que pueda reemplazar a un programador. Para empezar, el programador se hace muchas más cosas que picar código. Muchas más, parece que no, pero te pones a listar cosas y van desde tener un intercambio de emails, aportar ideas, hacer pruebas, y no me refiero a pruebas automáticas, que tú, de hecho, otra cosa ya que tengo pendiente, que queda de otro vídeo, es intentar que haga pruebas automáticas de distintos tipos, pero tú tienes pruebas automáticas y luego resulta que el botón de comprar no es suficientemente visible o no está colocado donde debería y eso solo lo ve un usuario entrando, un usuario, o mejor, un desarrollador entrando haciendo pruebas y diciendo, oye, esto no me gusta, esto queda mejor así, esto. Esas cosas no las hace todavía una aplicación, todavía. Y bueno, pues lo de siempre, que una aplicación es algo vivo, no es algo que tú le pidas a un programador. Escribe la aplicación y el programador suelta el código y ya lo tiene. Las aplicaciones generalmente pues tiene bugs que hay que arreglar. Los bugs a veces no son tan sencillos como esto que va la gente y dice, oye, revísame el código. He visto que a ChatGPT se le puede pedir que revise un código, pero muchas veces los bugs son más complicados, tienes que simularlo, tienes que probar tú la aplicación, son cosas que no te esperas, son cosas que no habías pensado, tiene que ver con funcionalidades muy concretas, a veces son bugs que es incapaz de replicar en tu máquina y que corregir errores es más complicado que pasarle el código a ChatGPT y decir, oye, revísame qué hay mal en este código. ¿Que es útil? Desde luego es útil. ¿Que reemplaza a un programador? No, pero desde luego con esta forma de hacerlo, hostia, te hace muchísimo trabajo. También es cierto que hay frameworks ya pensados para ser así de rápidos. Describes el objeto y él te genera automáticamente todo esto que veis aquí y hay frameworks que te lo hacen. Plan. Problema, esos frameworks generalmente escalan muy mal. O sea, en cuanto quieres tú, no escalan. Más que escalar, cuando quieres revisar el código y ampliarlo y eso, generalmente van muy, muy mal pero esto en cambio aquí le puedes pedir cambios porque esta conversación se queda guardada. Si yo mañana quiero añadir una funcionalidad nueva, le digo, oye, añade una funcionalidad nueva a la tarea, tal funcionalidad se la describo y él lo hace porque la conversación está guardada. Mola un montón y desde luego tiene mejor memoria que yo, que yo pasan 6 meses de un proyecto, me piden que añada una funcionalidad y es como, pero ese proyecto lo he hecho yo.
¿De verdad? De hecho, es divertido cuando estás viendo un proyecto y te quejas de lo mal hecho que está y has sido tú el que lo ha hecho. Pero bueno, eso es lo de menos. No te acuerdas de lo que has hecho. Creo que ha sido mi vídeo más largo con diferencia. Siento el tostón, pero bueno, más o menos ya habéis visto y tenéis una idea de cómo hacerlo. Os dejo en la descripción el texto que le he pasado y bueno, espero que os sea útil. Si eso es útil, os ocurren ideas, si probáis cosas y queréis aportar, por favor, en los comentarios de abajo, hacerlo porque es importante. Eso es una herramienta nueva, es una herramienta muy potente y es una herramienta que tenemos que aprender entre todos a usar. Y cualquier idea es buena, porque igual no me sirve a mí, pero sirve a a la siguiente persona que ve este vídeo, que espero que sean muchas personas que vean este vídeo, que dudo que un vídeo de medio minuto, sí, de media hora lo vea mucha gente, pero bueno, si os ha gustado, pues suscribiros y nada, que espero que os sea útil. Nos vemos.